¿Cómo están? Terminamos semana, gracias a Dios. Hoy es viernes 18 de junio del 2021. Como siempre, me lo van a escuchar decir, de verdad que es un altísimo honor contar con su sintonía. Cuando usted tiene ahí una propuesta distinta en el país, pero prefiere TVO Canal 23, prefiere la tertulia con este servidor Medardo Alfaro y nos prefiere a través de todas las plataformas. Un saludo cordial a la zona oriental del país, particularmente a La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután, que son los 4 departamentos de la zona oriental que nos ven ahí a través de señal abierta por Canal 23. Ya con Luis Contreras, analista político, a quien le damos la bienvenida aquí a nuestro programa. Hola Luis, ¿cómo está? Es un gusto. Buenos días, Medardo. Un gusto nuevamente estar contigo en este ya fin de semana casi. Ya fin de semana, ¿verdad Luis? Sí, y... ¿Cómo ha visto usted la semana? Es decir, hay un suceso que fue importante, sí, ¿no? Que fue la enviar a prisión a Ernesto Mason por retención de cuotas laborales, sí, ¿no? Sobre todo en la alcaldía de San Salvador. Se ha mucho hablado de esto, estoy seguro que se va a seguir hablando sobre este tema, sobre todo por el antecedente de Ernesto Mason, procesado inicialmente por el tema de las pandillas, procesado por retención, pero en su empresa familiar que tuvo que pagar para que le fuera levantada este proceso, y ahora procesado y con detención preventiva por la retención de cuotas laborales a los empleados de la alcaldía de San Salvador, casi por un monto de $500,000. Él dice que es persecución política. Él se declaró como el primer perseguido político en El Salvador y también declaró que si le pasaba algo, quedaban ahí 3 personas que tienen un video que van a hacer público en su momento. Me recuerda cuando también se conoció el caso de los videos, dijo que si le pasaba algo, que en ese momento algunos dicen que temía que se le pudiera hacer algo por parte de su mismo partido. Él decía que si le pasaba algo, había un video donde se iban a saber muchas cosas. Nunca apareció nada de eso y hoy ha declarado recientemente que hay 3 personas, uno puede prever que hay 3 videos donde él hace declaraciones por si le pasa algo. Con todo este contexto, Luis, ¿usted cómo ve y cómo deberían de ver los salvadoreños este caso de Ernesto Mason? Sí, definitivamente, Medardo, esto no tiene nada que ver con una persecución política, eso es evidente. Tenemos inclusive declaraciones del exalcalde en su momento, cuando tenía función como alcalde, cuando él en otras entrevistas televisivas mencionaba de que incluso volvería a reunirse con estos pandilleros que en su momento lo hizo, y están grabadas, incluso fue hasta viralizado ese tipo de videos, ese corto específicamente, después de su detención, porque definitivamente podemos ver que hay una evidencia inclusive testimonial, diríamos, de esta forma, dicha por él. Con respecto a eso, lo que tú mencionabas hace un momento también de que dice que ha grabado videos por si le sucede algo, incluso cuando era alcalde, en una entrevista en la calle, varios periodistas le cuestionaban sobre qué trataba el video y él decía que fuera bueno que nunca lo vieron, decía él. Y es lamentable en el aspecto que, estando esta evidencia, ahora que ha sido detenido por este delito y por otros también, esté mencionando que es una persecución política, que es un régimen autoritario del Salvador, lo cual no es cierto. Es evidente que hay un delito que se va a investigar. Obviamente no ha sido condenado. Sin embargo, hay videos también, inclusive donde se le está entregando una fuerte cantidad de dinero a las pandillas, que lamentablemente eso vino a socavar en su momento también la parte electoral, algo que lo tipifican como un fraude electoral. Inclusive la Fiscalía, con respecto al señor Norman Quijano, lo hizo de igual manera, presentó una moción para, en ese momento, la ex asamblea, que fue la que salió, le quitara el fuero, y lo cual no lo hizo porque también mencionaba eso la Fiscalía, que había un posible fraude electoral del señor Quijano. En fin, a eso le agregamos también otros delitos que se le acusan de las retenciones laborales de los empleados de la alcaldía, lo cual parece que hay una evidencia. Por eso es importante
importante señalarlo, robustecerlo, que no es una cuestión política. Obviamente él ha sido alguien que en los últimos meses despotricó contra el gobierno y tuvo muchos altercados, diría yo, mediáticos, y obviamente de alguna u otra forma deben de buscar alguna argumentación para no verse socavados ante la presión mediática de que aparentemente son culpables. Del alcalde de San Salvador es sumamente importante porque usted lo acaba de decir, en su momento, es más, cuando salió aquella lista de los mencionados de corrupción, que no es, se supone, la famosa lista Angel, él se atrevió a decir, se quedó corta y aún vienen más. Sí, y el presidente le reaccionó en su momento y le llama hasta de cínicos, ¿no? De la capacidad de mentir. El caso es que uno puede prever como que había toda una estrategia por parte de él de cabalmente de politizar el caso, de sentirse como perseguido políticamente, y ya con lo que usted acaba de explicar en la parte legal, no es así. ¿Será que el exalcalde Mason pensó en usted siente que con esto terminó su vida política? Ya no era muy preciado en Arena mismo, que está en sus peores momentos como nunca en la historia de este partido. ¿Será que él buscaba algún tipo de victimizarse y hoy, cuando ha quedado en evidencia muchas cosas, se lo acabó? Puntualmente, Luis, ¿usted cree que él está terminado políticamente y es como resultado de sus decisiones? Primero, por lo que se ha logrado mediatizar en cuanto a prueba, el video que hay del acercamiento con las estructuras criminales, que es uno, lo de la retención de cuotas laborales en las alcaldías es otra, parece ser que son muy robustas. De ser así, es muy probable que se dé una condena, y si se da esta condena, difícilmente una carrera política posterior, a un futuro posterior, va a ser viable para esta persona, sea quien sea. Indudablemente estamos en una coyuntura en que el salvadoreño promedio tiene un hartazgo en cuanto a la corrupción que ha existido en nuestro país, y el hecho de ver funcionarios, exfuncionarios que en cierta medida se aprovecharon de sus puestos, de su poder político y económico para encauzarlo para un beneficio propio y de sus allegados, obviamente para el salvadoreño promedio es ya imperdonable. Incluso hay personas que exigen hasta la pena de muerte, similar a lo que sucede en China. Sí. Tal es el hartazgo que se ha llegado a esos niveles en nuestro país. Difícilmente, inclusive diría yo, que aunque se le era exonerado, esta persona podría tener un futuro político exitoso, llamémoslo de esta forma, porque el hecho de después correr a una cuestión, ya sea candidato a diputado, etcétera, lo que sea en algún momento, lo puede hacer. Sin embargo, que tenga éxito en ese emprendimiento, diría yo, lo veo bastante difícil. Ahora, usted con su experiencia estaría Arena que la tiene súper difícil, ¿verdad? A ver si no me sobran los dedos de las manos. Procesado, condenado, confeso por corrupción, el expresidente Saca. Sí. Fallece procesado el expresidente Francisco Flores. Procesado el expresidente de Arena, Gustavo López, ¿verdad? Procesado, y a esta fecha con orden de captura y prófugo, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, y ex candidato presidencial. Y ahora procesado Ernesto Mason por el lado de Arena. Por el lado del FMLN, 6 órdenes de captura tiene el expresidente de la República, Mauricio Funes, prófugo. Asilado político en México, pero procesado y reo ausente o fugado, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, y toda su parentela, ¿verdad? Hace unas semanas se ordenó la captura de Byron Larrazaba y el primo, creo, hermano Erly Reyes, como que se llama. Simplemente que la oposición política, en este caso, llamémosle que los partidos que tenían mayor caudal de diputados en su momento, antes del 28 de febrero, bueno, antes de mayo, mejor dicho, cuando tomó posesión en la Asamblea, que es Arena y el FMLN, indudablemente que siguen atomizándose. Tenemos 2 puntos importantes o 2 acontecimientos de gran envergadura en nuestro país. Primero fue la elección presidencial, en la cual ganó el presidente Nayib Bukele, que es el actual presidente de El Salvador,
que fue una estocada letal política para la oposición en su momento. Sin embargo, no supieron darle lectura. Desde ese momento han elegido una estrategia bastante desatinada con respecto a ataques, incluso en plena pandemia, lo hemos mencionado en tu programa anteriormente, sí, atacando tanto los planes de salud, atacando inclusive el Hospital de El Salvador, cuando un diputado de Arena, cuando él todavía es diputado, le llamó el Galerón, cuando sabemos que es un hospital con una tecnología de primer nivel. Es decir, la población ha logrado verificar eso. Y en tu programa, la última vez que estaba, o no sé si fue en otro, yo mencionaba esto. También la oposición dice esto es muy importante, dicen, es que es el aparato comunicacional, posee un andamiaje del gobierno como tal, que engaña a la población, dicen los de la oposición, lo cual yo desacredito. ¿Sabes por qué? Porque en su momento Elías Antonio Saca tuvo un aparataje comunicacional muy bueno. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Como no se consolidaba, no había una política tangible, de obras tangibles, eso se le vino en declive. Era solo aire, ¿verdad? Vino rápidamente. Ahora es diferente. Ves un hospital de El Salvador, ves los paquetes PES, ves Sur City y así sucesivamente una serie de obras tangibles que se pueden visualizar, que eso viene a robustecer la parte comunicacional del gobierno. Es decir, no es una cuestión comunicacional, sino que sí hay obras de por medio. Para la población es un insulto, diría yo. Todo esto abonado a lo que tú mencionabas, las diferentes capturas, los prófugos que hay, tanto del FMLN, de Arena, viene a seguir todavía mermando su caudal de apoyo a estos partidos políticos. Y todavía ves en redes sociales, obviamente jóvenes del partido Arena, más que todo ellos son los más visibles en cuanto a su libertad de expresión, a diferencia del FMLN, criticando a su propia dirigencia coena, que no renunciaron después de la derrota evidente, siguen con la misma cantaleta, la misma estrategia básicamente desatinada antigobierno, lo cual no les ha dado ningún rédito. Siguen todavía con gente que los apoya en medios de comunicación, que con encuestas totalmente sacadas de los pelos, como dirían muchos. Es decir, no... ¿Hay encuestas sacadas de los pelos, Luis? Sí, parece que siente. Hay un señor ahí que lo fama mucho con respecto a eso. ¿Ah, de verdad? Sí, sí, y bueno, el hermano creo que tiene un programa acá. Ah, se lleva mucho. Ah, ok. Incluso... Bueno, él pasa titeando sí, y ya es oposición, ¿verdad? Pero es una oposición... Es diputado que nunca fue porque no ganó, ¿verdad? Exacto, es un ataque totalmente infértil. Pienso que la oposición la tiene muy difícil, diría yo, incluso de cara a las elecciones presidenciales que se avecinan y la nueva legislativa. Yo vaticino que vamos a pasar mucho tiempo con una hegemonía del Partido Nuevas Ideas. Y eso no es que sea malo. A eso quiero llegar, porque a mí lo que no me parece, Medardo, en este aspecto, a mí me pueden parecer muchas políticas del gobierno y otras no. Sí. Pero todos aquellos que son una férrea oposición, que no les parece absolutamente nada del gobierno, según ellos se autocalifican primero como los buenos, segundo como el defensor de la democracia, como que el gobierno y los que siguen al gobierno son los malignos. Es decir, eso no es así. Nunca había sucedido una evaluación tan buena de un presidente, de un gobierno a 2 años ya de su gestión. Es decir, siempre hay un desgaste, indudablemente. Inclusive Mauricio Funes, que fue uno de los que mayor popularidad tuvo en su momento, no llegó a esos niveles de popularidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo vuelvo a recalcar, que ahora vemos obras tangibles, evidentes, que la población las sigue recibiendo. Antes durante la pandemia, los paquetes PES y también después de la pandemia. Cuando se quemaron los mercados, lamentablemente, de Santa Ana, de San Miguel, vimos cómo el gobierno logró oxigenar a los vendedores en su momento y sigue todavía de forma articulada, inclusive abocándose a tareas de la Fuerza Armada. Vemos cómo no solamente en seguridad está apoyando a la Fuerza Armada, sino que también en la contención del COVID-19, también en la articulación de los paquetes PES, de obra. Por ejemplo, cuando hay inundaciones, esta semana que hemos tenido muchas lluvias, la alerta de protección civil, vemos cómo de forma concomitante se fusionan el trabajo de protección civil, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil. Es decir, tenemos una institucionalidad que funciona más eficiente a comparación del pasado. A ver, producción, si tiene allí a la mano, lo puede dejar de fondo en lo que lo comentamos con Luis, el tema de la aprobación de los 245 millones de dólares para la marcha del proyecto de la ampliación a la calle a Los Chorros, porque me llama mucho la atención, Luis es analista, evidentemente,
y entonces él llama esto como obras tangibles. Él dice que esto es lo que hace que los niveles de popularidad del presidente se sigan manteniendo, porque los salvadoreños pueden ver la obra. Distinto, comparaba él con lo del presidente Saca en su momento, que tenía niveles de popularidad que no llegaban a los niveles de popularidad del presidente Nayib, sin embargo no había obra, ¿verdad? Esto, por ejemplo, que va a aparecer ahí en su momento, esto de usted baja los Chorros, le da miedo cuando va ahí, no, es complicado. Y fíjate que yo te lo puedo decir con propiedad. Ya como sentirlo, ¿verdad? Yo vivo en la entrada de Santa Tecla y no solamente, fíjate, el gran problema que tiene esta calle de alto riesgo, lo dijo un estudio de Estados Unidos hace años, inclusive gobernaba Arena en su momento, que no puedes, yo a veces yo no puedo ni llegar a mi casa porque el tráfico de vehículos llega hasta esa zona de la Despensa Holanda, a los alrededores, es totalmente increíble. Que eras un joven con carácter y coherencia, pero no, ya le jalaron las orejas y lo obligaron a retroceder. Lástima, le dice Carlos a Rodrigo Ayala. O sea, es mejor no me ayudes, compadre, ¿verdad? Como diría Will de estos. Sí, sí. Porque una periodista de Gato Encerrado creo había puesto: antes de finalizar la plenaria, Rodrigo Ayala aclaró que debido a un error involuntario respaldó la propuesta de Arena de emitir un pronunciamiento por la celebración de los 158 años de amistad entre Estados Unidos y El Salvador. Es decir, yo sí me acuerdo haber visto ese tweet y ese momento donde Rodrigo Ayala dice que quiere que quede consignado en grabación que su voto fue de abstención. Y ocurre que los jóvenes diputados, me imagino que, Luis, en el momento que tú tenés ahí este decreto, tú estás así, puedes hacer eso. Pero lo que yo quiero rescatar es como que la oposición estuviera así, ¿verdad? Sí, al pendiente eso voy. De un error y achacar. Y eso para algunos es el viejo manual que no les va a funcionar. Su comentario sobre esto, Luis. Mira, definitivamente hoy que la selección ganó el día de ayer. Antier. Para los que nos gusta el fútbol. Perdón, es cierto, jugaron el día martes, ¿verdad? Es cierto. Es como que tú pones el fútbol bonito, juegas, y el otro equipo se dedica solo a hacerte faltas, sí. Antifútbol. Sí. Yo creo que es lo que estamos viendo ahora, porque no solamente esperando cualquier error, Medardo, porque atacan muchas cosas del gobierno que no son errores, definitivamente. Por ejemplo, ya que vamos a pasar a hablar de seguridad pública, sí. Cuando mencionan lo que está pasando en Chalchuapa, que el plan de control territorial no funciona porque el tipo no lo habían podido agarrar, etcétera, quieren desacreditar un plan de seguridad que está a nivel nacional con un caso aislado que obviamente venía de años atrás, y qué bueno que se ha logrado detener a esta persona y esperemos que se condene si es culpable. Pero a eso quiero llegar, de que te quieren desarticular lo que ha sido bien evaluado por la población salvadoreña. Si te recuerdas, en las últimas encuestas de la UCA, en la semana anterior creo que fueron, de la Gavidia, vemos cómo ha crecido y se mantiene el nivel de aceptación del presidente Bukele, y cómo sí. Las políticas sanitarias son las mejores evaluadas. La gente lo reconoce. Exacto. Es más, había una lámina ahí de la UCA que decía que estaba de acuerdo con la destitución de los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal. Sí, y esa es la voz del pueblo, ¿eh? Ahí puedes ver cómo no es una cuestión mediática, cómo no es que decir, tenemos hasta 2.8 hasta hace unos días la violencia homicida en El Salvador diarias, cuando era impensable en gobiernos anteriores, inclusive de Arena y del FMLN. El hecho que no les convenga este tipo de datos ya es otra cosa muy particular, porque sigue todavía invisibilizándolos como oposición ahora. Como tanto Arena, el FMLN, que son los, por decirlo así, bueno, casi todos están minimizados actualmente, pero los partidos, los últimos dos gobiernos, ves cómo sus dirigencias no renunciaron. Sí. Si tú pierdes una final de fútbol, ¿qué hace el técnico? Muchas veces renuncia, a veces por ética, por cuestión de compromiso con la afición. En este caso ellos deberían de renunciar porque fallaron definitivamente, y fallaron contundente y estrepitosamente. Es decir, no solamente una vez, sino que también viene de la presidencial, es decir, y siguen todavía, tú lees sus Twitter, sus escritos, muchas veces columnas de opinión en los medios que les dan espacio, obviamente es algo totalmente risible. Ves inclusive a esos movimientos llamados de sociedad civil con
apelativos contra el presidente, deslegitimándolo, hasta insultos. Es decir, no estamos para eso. Sí. Pienso que tanto a nivel gubernamental como la oposición deben de llegar a un diálogo político y también a un cambio, no solamente en la política pública, sino que también en la forma de manejarse comunicacionalmente, en cuanto a dejar ya a un lado tantas fricciones, diría yo, sino que más bien que sea un debate de mayor alto nivel. Pienso que aquí es donde se puede sentar esta base, dejar ya de desacreditar, de insultar, de denigrar, hoy con lo que está pasando con el Bitcoin, en lugar de la oposición de decir, vaya, sería bueno montar una campaña para dar a conocer en qué consiste la criptomoneda, etcétera, comienzan a burlarse de las personas que conocen poco de tecnología y se refieren a ellos diciendo, si no saben ocupar cajeros, ya quieren ocupar Bitcoin, etcétera, de forma mofándose. Sí. ¿Por qué menciono esto? Porque yo estoy en desacuerdo con la idiosincrasia salvadoreña, que por qué siempre buscar la burla con las personas que no lo saben. Porque su desarrollo no solamente es económico en los países, su desarrollo es cultural, educativo, y ahí lo estamos demostrando con esas acciones. Ok, estamos conversando con Luis Contreras, analista político. A mediados de la semana hubo un operativo de la Policía Nacional Civil, evidentemente encabezado hoy por el director general de la Policía Nacional Civil. También estuvo el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro. Veamos las declaraciones que daba en su momento sobre y por qué quiero que veamos esto, para luego preguntarle a Luis por su experiencia en el marco de qué tanto cuesta, al país, evidentemente, en términos económicos, qué tanto cuesta en términos de logística hacer este tipo de operativo, qué tiene de diferencia en relación a los gobiernos anteriores, cómo se garantiza que esto sí va a dar los resultados que se requieren. Veamos lo que decía el ministro de Seguridad Pública y Justicia. La operación comprende los 320 kilómetros de costa que tiene el país. Y el resultado es que esta madrugada tuvimos 2 eventos, el que ustedes están presenciando acá y que ya pudieron ver parte del decomiso de droga, presumiblemente cocaína. Como lo manifesté, es una operación en curso y todas las investigaciones se van desarrollando en el transcurso del día. Junto con esta operación tenemos la otra operación en el oriente de la República, donde también aquí tenemos 5 detenidos y allá en oriente tenemos 4 detenidos. En oriente hay 8 bultos, no tenemos la cantidad aproximada en este momento, pero digamos que estaríamos hablando de más de 200 kilos en oriente y también la similar cantidad acá en esta vivienda, acá en la Costa del Sol. Interesante las declaraciones del ministro de Seguridad, conocimos mucho más después, evidentemente, pero retomo las inquietudes, ¿no? Luis, ¿cómo ve esto? ¿Cuesta establecer un operativo de estos? ¿Qué se garantiza? Le dejo con su comentario para nuestra audiencia. No, definitivamente, recordemos, para que la población lo conozca, que los operativos policiales, cuando se desarticulan a estas bandas criminales, no son al azar, no son de antojadizo de que al ministro de Justicia, al fiscal se le ocurra, mire, mañana vayamos a Occidente, a Oriente, a buscar en las diferentes casas a pandilleros, no es así, o a traficantes, sino que hay una investigación de por medio, tanto de agentes encubiertos muchas veces, inteligencia policial, ahora que la Fuerza Armada está trabajando articuladamente de forma más eficiente con la policía, inteligencia militar, y vemos cómo han logrado desarticular diferentes bandas de operatividad que operativizaban a nivel nacional, porque no solamente es en el oriente del país. Si te recuerdas, Medardo, a inicio de esta semana, allá por el lunes o martes, en el occidente también hicieron un fuerte operativo en el cual capturaron a personas por el hecho de tener vinculación a diferentes delitos, por extorsiones, portación de armas, etcétera. En este caso vemos ya algo más específico, algo diferente, que es el tráfico de drogas, que obviamente se da bastante en la costa, en la zona oriental. Comúnmente se han estado haciendo estas incautaciones, y qué bueno que la Fuerza Armada esté trabajando de una forma eficiente con la policía. Al gobierno en su momento, las mismas autoridades de aquella época, que desistieran de ser operativos si no tenían pruebas robustas de las personas. Ahora vemos como una articulación, un andamiaje ya más a nivel interinstitucional y también del plan control territorial,
que no se va a aventurar tampoco a buscar desarticular unas estructuras criminales si no se tiene una prueba real. El mismo caso que te menciono de Chalchuapa, porque muchos por la misma ansiedad de saber, otros ya obviamente para tergiversar y también con la mala intención para desacreditar, buscan que la información se la brinden ya, para ver qué es lo que pasa, pero las autoridades tienen en su momento el peritaje específico de tiempo, que en su momento lo vamos a conocer. Sin embargo, ves medios de comunicación queriendo escudriñar para legitimar el plan de seguridad. Por eso hay que ser muy hermético, muy cuidadoso en la información que se maneja al respecto. Con este caso de Chalchuapa, Luis, ocurrió el tema de la resolución del juzgado que ordenó que una revista digital bajara una información que de alguna manera, por lo que dijeron abogados, ponía en riesgo a las víctimas a ser revictimizadas y además de alguna manera ponía en riesgo el mismo proceso mismo que el imputado declarara fallas en el proceso. Y en términos de libertad de expresión también se dejó mucho de qué hablar, pero al parecer esa información que al final costó un poco que la bajara la revista, daba a entrever que ellos tenían el requerimiento fiscal, que en su momento se hizo para cuando el imputado fue criteriado y dio su primera declaración. Este tipo de información, Luis, era común, digamos, que los anteriores fiscales se lo filtraban a estos periódicos digitales y a estos periódicos digitales la nombraban como fuente de investigación y no era fuente de investigación, alguien se la había dado, ¿verdad? Sin embargo, como que ha habido eso ya no va a ocurrir más. ¿Qué piensa usted de todo este caso? No, definitivamente. Fíjate que hay que aclarar esto. La libertad de expresión, obviamente todos podemos tenerla, sin embargo, hay cuestiones que tienen sus límites. Y no es que se esté coartando, es un proceso todavía de peritaje que no ha llegado a una finalización como tal. Por ejemplo, es importante mencionar que el artículo 76 del Código Procesal Penal menciona que las diligencias iniciales únicamente podrán consultarlas, dice, las partes y solo son facultadas, dice, aquellas partes que están previamente acreditadas en el proceso. Es decir, si se filtró esta información, ya sea el periódico digital este facto u otro que lo haya hecho, no está facultado para tener ese acceso a la información.